Muy buenos días, queridos hermanos. Que en esta mañana su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia se establezca en nosotros de una manera tan especial, de una manera tan preciosa, porque lo que buscamos en el Señor es que Dios, que nuestro Padre Celestial nos ayude en todo tiempo. Por eso en esta mañana damos gracias a Dios por la vida, damos gracias al Señor por su paciencia, damos gracias al Señor porque Él es bueno, damos gracias al Señor porque en su gran infinita misericordia nos permite respirar, despertar, darle gracias a Dios por tu familia, darle gracias a Dios por el trabajo, darle gracias a Dios por la oportunidad que te da de una vez levantarte y poder mirar la grandeza de la vida y tener la oportunidad de reparar, de componer, de enderezar nuestro camino. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da para enderezar nuestra vida. Por eso estamos agradecidos de poder despertar. Hay gente que se acuesta y no despierta. Hay gente que sale y no regresa a su casa. Simplemente encuentra la muerte en la calle, encuentra la muerte en cualquier lugar. Cada rato, cada día, cada hora, en cada momento la gente está muriendo. Ellos no se dan cuenta de que era su último día. Y aún durmiendo hay gente que no despierta. Gente que está partiendo sin darse cuenta el día ni la hora. Y por eso usted y yo tenemos que ser agradecidos con Dios por cada momento que despertamos, darle gracias a Dios. Porque no sabemos en qué momento el Señor nos vaya a llamar y tenemos que estar a cuentas. Cada día tenemos que limpiarnos, cada día tenemos que estar bien delante de Dios porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Por eso pidiéndole al Señor una palabra, una palabra de bendición para en esta mañana. Hermano, la Escritura dice que todo aquel que duda es pecado. Estamos viviendo tiempos de muchas confusiones doctrinales y una falta de conocimiento de lo que es realmente el pecado. Nunca dejaremos de ser pecadores mientras estemos en este cuerpo. Pero creo en lo personal que el pecado es uno, pero que tiene diferentes nombres. El pecado es uno, lo que dice en Juan. En el libro de Juan, hermano, en las epístolas de Juan, primera de Juan 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley, es la transgresión de la ley. Transgredirlo, violarlo, ir en contra de ella es pecado. Por eso hay que entender que es pecado. Mucha gente no entiende que es pecado. Inclusive inventan pecados falsos. Como el comer, para muchos comer la moronga o la morcilla es pecado. Cosa que Dios dijo que ningún alimento estaba prohibido, que ningún alimento es inmundo, que ningún alimento condena al hombre. El ponerse ropa para mujeres que usen pantalón no es pecado. Todo pecado es todo aquello que condena a la persona a no ser salva. Eso es pecado, porque el pecado dice que el pecado la paga del pecado es la muerte, o sea, no lo lleva a condenación. Todo pecado, o sea, toda obra que no conlleva a una condenación, a poner en riesgo su salvación, no es pecado, como el comer, como el vestir, como el asistir a una feria. Para muchos asistir a una feria, ya eso es del diablo. Eso son cosas de que los condenan, cuando en realidad, hermano, eso no condena a la persona, no pone en riesgo su salvación. La salvación no es por obra, sino por fe, es por haber creído, es por gracia, o sea, Dios se la otorgó. Aunque las personas pueden perder su salvación, hermano,
no es que la puedan perder, es que porque nunca la tuvieron. Porque el Señor dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Entonces, ¿por qué hay gente que se perdió? Como el rico que le decía padre Abraham. ¿Por qué se perdió ese hombre? Hermano, porque hay gente que nunca nació de nuevo. Hay gente que nunca recibió a Jesucristo como realmente su Salvador. Tiene que ver con la convicción, realmente con la necesidad realmente de tener a Jesús como Salvador. Hay gente que lo confesó de boca, pero nunca lo creyó en su corazón. Eso es diferente. Hay gente que se va a perder, sí, porque nosotros los escuchamos, que hayan confesado a Jesucristo como su Salvador, pero se perdieron. Ahorita vamos a ver por qué. Porque Romanos dice 5, versículo 12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hoy hay un gran debate. Yo creo que en mi corazón, que como dijo en las epístolas de Pedro, Pedro llegó a decir que en cuanto a la salvación, en las cosas que había escrito de Pablo, para algunos les era muy difícil, hermano, poder explicarlo. En las epístolas de Pablo, de Pedro, en el 2 de Pedro 3 dice, en el versículo 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre los cuales hay difíciles de entender, los cuales indoctos, inconstantes tuercen, como también en las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Pedro? Que si algo es muy difícil para muchos de entender y de hablar, es de la salvación de las almas. Para muchos, la salvación no se pierde, aunque pequen, aunque se rebelen, aunque hagan lo que hagan, no pierden la salvación. Como lo decía el ministerio de Creciendo en Gracia, que aquel que se creía Jesucristo hombre, es según tal Miranda, Jesús Miranda, decía que el 666 significa salvos, siempre salvos. La salvación se pierde. Porque la Escritura dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no se halló inscrito, crea que revisaron el libro de los salvos, debió haber estado su nombre ahí, pero no se halló. Dice en Apocalipsis que el que no se halló escritos en el libro de la vida. ¿Por qué lo estamos buscando en el libro de la vida? ¿Por qué razón? ¿Por qué, hermano? Porque ahí están, hermano, están los nombres de los salvos. En el libro de Apocalipsis 20, y vi a los muertos, 12 versículos, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. No se hallaron inscritos, sus nombres no estaban en el libro de la vida, sus nombres no se escribieron en el libro de la vida para ser salvos. Dios tiene un registro de todos aquellos que son salvos, sus nombres son puestos en una lista en el libro de la vida. No se revisaron esos libros, y en esos libros, en el libro de la vida, no estaba escrito su nombre, no apareció su nombre. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué se perdieron? Porque, hermano, su nombre no estaba. Recibieron a Jesucristo como su Salvador, pero el Señor le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que os digo? Porque su nombre no estaba
escritos en el nombre de la vida. Dice, hacedores de maldad. No los conozco, nunca los conocí. Jesús conoce a los que son suyos. Y eso lo dice en el libro de Juan. Jesús conoce a los que son suyos. El Señor nos enseña, queridos hermanos, que Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y Él nos enseña eso, hermano, de que dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ella me conoce, dice en el libro de Juan 10. De cierto digo que el que dice dice en el versículo 4, y cuando se ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque le conocen su voz. Conocen su voz. Siguen a Jesús porque conocen su voz. La Escritura dice que Él las conoce a ellas. Por lo tanto, hermano, ellos no siguieron, Jesús no los conoció. No conoció, muchos no entraron al reino porque no fueron conocidos. Nunca recibieron, declaraban a Jesús, hermano, como Salvador, como todo mundo cree que Jesús, hermano, es el Cristo que murió en la cruz, pero no todos lo reconocen como Señor. Por eso vemos, hermano, dice que en este pasaje, en el libro de Romanos, así que por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El gran debate hoy, ¿quién es salvo y quién no es salvo? El gran debate es, hermano, que es muy difícil de explicar para algunos. Es que para algunos la salvación, hermano, no se pierde. Para nosotros creemos que la salvación sí se pierde. Por eso la Escritura dice que no descuidéis una salvación tan grande. Para nosotros creemos que realmente, si no valoramos nosotros la sangre de Cristo, si no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, pudiéramos, aunque lo confesemos, en el corazón, en lo profundo del corazón, hermano, los hombres reniegan de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, hermano, por eso vuelvo a repetirte, lo más difícil de explicar, hermano, es quién es salvo y quién no. Por eso va a encontrar ustedes predicadores que dicen hijos del diablo, malagradecidos, perros, se van a ir al infierno. No, querido hermano, eso es una mentira. El lenguaje de Dios no es así y mucha gente los admira, mucha gente los sigue creyendo que esto es correcto. Que encuentren a un predicador azotando, hiriendo, matándole la fe a muchos. Eso no es correcto. Porque todo aquel que cree en Él, dice la Escritura, será salvo. Todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Dios es bueno, hermano, pero al venir a Cristo nos hace salvo. Pero le advierte al creyente que tiene que dejar el pecado. Por eso, hermano, la salvación tiene que ver con renunciar al pecado, no seguir pecando. Por lo tanto, hay que hacerle creer a los hombres, querido hermano, que el venir a Cristo es dejar de pecar. La condición para ser salvo es que el hombre deje de pecar, no de que crea en Él, sino que deje de pecar, que deje al mundo, que deje todo lo que le es tropiezo para acercarse al Señor. Ese es realmente el mensaje. Por eso nos llamó realmente a la salvación para que estemos cerca de Él. Pero como Él es santo y no tolera el pecado, tenemos que cambiar, limpiarnos, santificarnos para Él. Por eso decir que Él es santo, cuando nosotros cantamos o cuando nosotros decimos Dios es santo, en realidad lo que estamos diciendo, Dios no tolera. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la rebelión. Dios no tolera la injusticia. Dios no tolera el soborno. Dios no tolera la irreverencia. Dios no tolera la burla. Dios no tolera la blasfemia. Dios no tolera el daño al prójimo. Dios no tolera, hermano, que se viole y se burle de su bendita palabra. A eso se llama Dios es santo, que no tolera que delante de Él se cometa una injusticia, que delante de Él se cometa una violación, o que se hable mal de Él por causa, hermano, de alguien que no lo respeta.
Por eso el Señor dijo que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Meterse con Él es algo muy delicado. Meterse con la palabra es muy delicado. Meterse con el Espíritu es muy delicado. Por eso dijo pero pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice que Adán pecó. Dice desde Adán, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Hay gente que pecó desde antes de la fundación del mundo. Dice que reinó la muerte. Había pecado en el mundo. ¿Pero por qué había pecado en el mundo? Porque no había ley que inculpara, que enjuiciara, que condenara el pecado. El pecado siempre ha existido, desde el principio. El punto es que no había ley que juzgara toda obra de maldad. Hermano, para hacer justicia a todos aquellos que habían cometido un delito o habían sido culpables de algún delito, hermano, de algún pecado. Pero, por lo tanto, hermano, la bendita palabra cuando vino denunció al hombre sus pecados. Así que nadie puede decir que no es pecador, pues el pecado original de Adán es la carne, haber nacido en la carne. Desde antes no se inculpaba el pecado, pero estaban siendo reservados. Por eso cuando mi Señor Jesús bajó al infierno, fue a predicarles el evangelio, hermano, para que conocieran la ley y la justicia de Dios, que recibieran a Jesucristo. Hermano, el infierno, las partes, los abismos se quedaron vacíos. ¿Por qué fueron ahí? Porque no había ley que los culpara. No había una palabra, no había donde ellos cometían cualquier cosa sin saber y entender, hermano, de que era pecado. Pero mucha gente está siendo condenada por hombres, hermano, porque nunca han conocido la ley. Nunca se les ha presentado el evangelio de la salvación. No se les ha presentado el evangelio de las buenas nuevas. Ya estaré predicando más adelante sobre, hermano, porque las buenas nuevas, las buenas palabras, la buena noticia que vino hacia el pecador empezó con una mala noticia, con la muerte de Cristo. Una buena noticia empezó con una mala. Por eso entender, hermano, que el pecado ha existido siempre. La bendita palabra tiene que venir a nuestra vida, hermano, en este tiempo. Por eso dice, donde no hay ley no se inculpa el pecado. Los hombres en el mundo que no conocen a Cristo, hermano, nunca hay gente en los lugares donde nunca se le ha llevado la palabra, donde nunca, hermano, se les ha explicado el bendito evangelio. Nunca. Simplemente viven bajo sus creencias, pero nunca escucharon una predicación del evangelio. Sin embargo, en este tiempo, por eso es importante que nos ayude a compartir para que les llegue hoy más rápido, hermano, se les llega por internet para que sean salvos, para que al escuchar una palabra de Dios, hermano, puedan ser salvos, volverse al camino del Señor, puedan arrepentirse de sus pecados. Porque donde no hay palabra, donde no hay evangelio, donde no hay ley, no hay culpabilidad del pecado. Por lo tanto, hermano, la bendita palabra denuncia al hombre sus pecados. Así que nadie, ¿por qué la Escritura dice que todos somos pecadores? Porque, hermano, porque hoy se nos anuncia el evangelio. Hoy se nos anuncia la palabra. Dice que pecaron a la manera de Adán. Adán pecó, dice que porque hubo una transgresión que hizo Adán. O sea que el pecado de Adán fue haber desobedecido la orden de Dios. Usted sabe lo que pasó en el huerto. El Señor le dijo, no que al que no comiera del árbol del bien y el mal. Y él desobedeció, hermano. Para que no mueras, le dijo. ¿Y qué le causó?
una muerte espiritual. Por eso la desobediencia causa de muerte espiritual. Hermano, por eso la Escritura ahí mismo dice en Romanos, en la versión la libre, dice en el 14 dice 5:14, por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no obedecían abiertamente, como el caso de Adán, pero otro Adán superior a este había de venir. Vuelvo a repetir, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como el caso de Adán. Quiere decir que Adán pecaba abiertamente, desobedecía abiertamente ante los ojos de todos. Así fue la caída, dice, así fue la caída. Adán desobedecía abiertamente delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de los hombres. Dice que esta fue la caída, así fue la caída de Adán. Pero el don de Dios que no tiene comparación, todos mueren por falta de uno solo. Todos mueren por falta de uno solo. Pero hermano, ¿qué es lo que nos enseña? Que Cristo murió por nosotros, para que nosotros no muéramos por el pecado de la desobediencia. Para que nosotros, hermano, hallemos gracia delante de los ojos de Dios. Y dice en el versículo 17, y bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón la vida reinará gracias a uno solo, Jesucristo, en todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la verdadera rectitud. Cristo vino a reinar sobre los hombres. Y Cristo, por eso es importante hacer que nuestro Señor Jesucristo sea el Rey de nuestra vida. Ponerlo como Rey significa que Él gobierne nuestros corazones para echar fuera a la muerte en nuestra vida. Por cuanto, ¿cómo sabemos que Cristo reina? Usted sabe que en los tiempos antiguos los reyes gobernaban con una Biblia en la mano o con la ley en la mano. Eso ley representa no solamente la justicia. El rey gobernaba con la justicia. No solamente queremos que Cristo reine en nuestra vida, sino que también traiga a nuestra vida la justicia de Dios, la justicia divina. Porque esa justicia divina es para hacernos pagar conforme a nuestras obras. Si queremos que nos vaya bien, hagamos las cosas bien. Por eso en Romanos nos enseña, en el libro de Romanos nos enseña que cada quien va a recibir una consecuencia cuando Cristo reina, hermano, en nuestra vida. Habrá consecuencias, dice en el libro de Romanos 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ira, enojo, tribulación y angustia para todo aquel que desobedece, para todo aquel que hace lo malo. Esa es la paga por hacer lo malo. Esa es la paga por no ser obediente. Pero luego dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Así primeramente dice al griego, al judío y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta es la paga. Por eso cuando Cristo reina en nuestra vida, nos tenemos que someter a la justicia divina, que es que Dios nos pague conforme a nuestros actos, ya sean buenas, ya sean malas. Dice en el versículo 18, es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró el perdón y vida a todos. Así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud.
al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge. Pero aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia. Y después de restablecernos, dice, de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué tenemos que restablecer nosotros con Dios? La amistad con Él. La amistad con Él. Cuando la palabra viene a nuestra vida, el evangelio viene a nuestra vida, hermano, ¿qué es lo que viene? Dice, es el restablecimiento de la amistad con Dios. La amistad, hermano. Esto es interesante. De venir, hermano, a los pies de Cristo y traer la paz del Señor en nuestra vida. Así dice, por medio de su gracia y de su misericordia. Por eso cuando mi Señor Jesús vino al mundo, ¿qué trajo con Él? Cuando vino el Rey, ¿qué trajo con Él? Trajo la ley de Dios para mostrar a los hombres los pecadores que somos. Para demostrarnos por cuando traemos el pecado de Adán, la desobediencia por naturaleza. Adán pecó, dice que pecó abiertamente delante de todos, al decidir el pecado y no lo bueno, como está escrito. Por eso la predicación del Evangelio, la Biblia, se está acercando cada día más a los hogares, a los corazones. ¿Para qué? Para denunciar el pecado. La Biblia no enseña, por eso lo bueno es dejar de hacer lo malo. Eso es lo bueno. Lo bueno es no creerse bueno. Perdón, lo bueno sí, exactamente, es creer que somos buenos. Pero lo bueno es dejar de hacer lo malo. Eso es lo bueno. Se encierra en una sola acción. Porque la Escritura nos enseña, hermano, a renunciar al pecado. ¿Cómo nosotros renunciamos al pecado? Porque, hermano, porque la misma ley nos enseña, la misma palabra nos enseña, hermano, que tenemos que dejar de pecar. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres somos pecadores. La Escritura dice que somos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Pero mi Señor Jesús, cuando vino, en el Juan 15, versículo 20, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, les hubiera hablado, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Oh hermano, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Cuando Cristo viene en nuestra vida, cuando Cristo se establece como Rey en nuestra vida, lo primero que denuncia es el pecado, lo que no le agrada a Él de nosotros. Pero ahora dice, no tienen excusa por su pecado. Ustedes no tienen excusa de decir yo no tengo pecado. No tienen excusa de decir yo no peco. No tienen excusa de decir, dice, que yo soy un hombre justo, santo, bueno. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. La Biblia nos enseña que somos pecadores. Pero que necesitamos de la justicia divina para ser justificados, para ser perdonados. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Para quitar, ¿qué, hermano? El derecho que tiene la muerte sobre nosotros y así establecer la vida de Cristo en nuestra vida. Por eso es importante que Cristo reine en nosotros. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados por medio de la sangre de Cristo.
A ver, dice, vean lo que dice en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, yo veo tres grupos, hermanos. Los pecados pasados, los pecados de ignorancia, los pecados voluntarios. Dice que la justicia de Dios se manifestó por medio de su sangre, por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo somos perdonados. Por medio de la sangre de Cristo somos justificados. Por medio de la sangre de Cristo somos restaurados. Por medio de la sangre de Cristo somos santificados. Por medio de la sangre de Cristo alcanzamos misericordia. Por medio de la sangre de Cristo somos lavados. Somos purificados, somos limpiados, somos restaurados por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo lo hizo el Señor al haber pasado por alto los pecados pasados? Por eso hay iglesias donde condenan a la gente diciéndoles que son hombres pecadores cuando por decir, el más común es cuando llevan una vida en unión libre y así decidieron los dos buscar a Dios. Y les dicen, ustedes no pueden participar porque viven en pecado. Ya recibieron a Cristo, tienen hijos, y ustedes no porque viven en pecado. Acá dice, hermano, que el Señor pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo pecado que haya cometido los hombres antes de recibir a Cristo como su Salvador, fueron perdonados. Fueron perdonados. Pero déjame decirte, hermano, que los pecados perdonados no era adulterio, ni vivir en unión libre, ni la borrachera, ni la drogadicción. La Escritura dice que estos son las obras de la carne. La Escritura dice que estos son hermano, las manchas que quedan en la carne, pero eso no son los pecados del cual nosotros, el Señor nos perdonó, porque todo el tiempo somos pecadores. Por eso la Escritura dice, ahorita le voy a explicar rapidito, eso lo dice aquí en el libro de Efesios. En el libro de Efesios 2, versículo 11 al 13 dice, todo aquel, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 5 cosas que nos hacía pecador. 5 cosas en las cuales pecábamos. Estábamos sin Dios, no queríamos nada con Dios. Estábamos sin Cristo, no queríamos nada con Cristo. No queríamos nada con el bendito Espíritu Santo. Dice que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos sin el reino de Dios, sin esperanza, o sea, sin fe. Sin fe, sin el reino, sin el Espíritu, sin Cristo y sin Dios. Por eso el pecado es la ausencia de Dios. Cometíamos toda clase, dice, abiertamente. La gente comete pecado todos los días. Y abiertamente, o sea, no se siente mal por lo que hace. ¿Por qué razón? Porque no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el reino, no tiene fe. Porque fe tiene que ver con la palabra. No conoce la palabra. Estos son realmente el pecado. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, y dice lo que dice en Romanos, dice que tenemos que confesar que Jesús es el Señor, tenemos que reconocerlo como Señor para que Él nos lleve al Padre y luego nos metan al reino y luego nos den a conocer, hermano, la bendita palabra para que provoque en nosotros fe.
Por eso es importante entender que dice, y con su sangre manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hoy muchas iglesias dicen es que tú no puedes participar porque vives en unión libre, porque tú no te has casado, porque este hijo no es hijo. Bueno, muchas cosas les impiden, hermano, pero eso no es el pecado. El pecado es la ausencia de Dios, no tener a Dios. Por eso dice el haber pasado por alto los pecados pasados. Así que todo, ahora habernos reconciliados con Él, venir a Él, hermano, Dios nos perdona del no quererlo, no haber querido tener nada con Él. Los demás no es pecado, o sea, sí es pecado en el sentido de que no es el pecado que dice la Escritura. Eso no es el pecado, realmente ese no es el pecado. Esas son las manifestaciones o los frutos que se ven cuando un hombre peca, desobedece a Dios. Pero eso no es el pecado. Por eso el bautizarnos, que dice que nosotros se llaman obras muertas se llaman. Al venir a Cristo, hermano, y bautizarnos se llaman obras muertas. Por eso dice en el libro de Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos de vida nueva. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué destruimos cuando venimos a Cristo y nos bautizamos? Cuando habla del cuerpo de pecado, está hablando de los deseos de pecar. Y estas se le llaman las obras del cuerpo, las obras del deseo de pecar, para que ya no dice, así nosotros consideramos muerto el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que ya el pecado ya no reine sobre nosotros, sino sea Cristo quien reine en nuestra vida, porque le hemos dado lugar al Señor. Pero, hermano, aquí está hablando de los pecados pasados. Los pecados pasados significa no tener a Dios, no tener a Cristo, no tener al Espíritu, no tener el reino, no tener fe, porque no aceptábamos la palabra. Por eso la Escritura dice, el Señor dice, todo aquel que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Qué aborrecíamos nosotros? Las cosas de Dios. Que nos hablen del Evangelio. No queríamos nada con el Evangelio, porque estábamos muy contentos con lo que hacíamos. ¿Por qué mucha gente no quiere entrar en el Evangelio? Usan la mentira al decir, es que en las iglesias prohíben. Y la pregunta es, ¿qué prohibimos nosotros en las iglesias? Lo que se estaban ellos refiriendo, o lo que están tratando de dar a entender, es que me van a prohibir que yo deje de tomar. Es que esto es poco a poco. Me van a prohibir que yo deje de adulterar. Me van a prohibir que yo deje esto, que yo deje esto, que yo deje esto, que yo deje esto. Y usan la mentira del decir, es que ahí prohíben. No, es porque ellos no quieren dejar el pecado. Y dice que haber pasado por altos, dice hermano, los pecados pasados antes de venir a Cristo. También la Escritura dice que hay pecados de ignorancia. Yo veo 3 grupos de pecados. Los pecados pasados, los pecados de ignorancia que dicen en Hebreos 9, versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí dice que ya no con la sangre de Cristo, sino que se ofreció a sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. Estos pecados de ignorancia son los que el Señor intercede por nosotros para alcanzar misericordia. ¿Por qué Dios nos perdona tanto, hermano? Porque aquí hay un desconocimiento de las Escrituras. Antes desconocíamos a Dios, que son los pecados pasados, pero ahora mucha gente desconoce las Escrituras, desconoce el propósito de Dios. Por lo tanto, hay un perdón, hay una misericordia, porque ignoran la obra de Dios, porque ignoran lo que Dios quiere hacer en su vida. Aunque haya desobediencia, hay misericordia
porque hay una ignorancia, desconocimiento de la palabra. Por eso estos pecados son dentro del Evangelio sin darnos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Por eso antes pecábamos sin tenerlo a Él. Ahora, hoy pecamos porque se escribe una nueva vida. La nueva vida es que se hace un borrón y cuenta nueva y empezar a escribirse una nueva vida, una historia de nuestra vida como cristianos. Esos son los pecados de ignorancia. Pero los pecados voluntarios son aquellos en los que ya no tienen perdón. Los que están convencidos de no querer nada con la justicia divina para ser perdonados, para que su vida, hermano, no termine en la gran tribulación, no termine en el infierno. Por eso en Hebreos 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Cristo viene pronto. No dejen de congregarse, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más perdón. Si pecamos voluntariamente, esta palabra pecar voluntariamente dice, si pecamos, si decidimos volvernos atrás, si decidimos ya no querer nada con el Evangelio, si decidimos ya no querer ningún tipo de conocimiento de la palabra, yo prefiero irme al mundo, me gusta la cerveza, me gusta el adulterio, me gusta la prostitución, me gustan las drogas, me gusta, si ya decido irme yo, ya no queda, dice. Es como decir, yo decido no querer nada con el Señor. Ya no queda, dice, más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de venir sobre los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todos aquellos que han decidido darle la espalda al Señor después de haber recibido el camino de Dios, después de haber experimentado los dones, el poder de los siglos venideros, después de haber recibido buena palabra, deciden apartarse y alejarse de Dios. Ya no queda otro sacrificio por sus pecados. Uno, Cristo murió derramando su sangre por todos aquellos que están afuera. Y vino y perdonó los pecados pasados. Pero acá dice que por los pecados de ignorancia, Cristo se ofreció a sí mismo por ellos, para que tengan misericordia. Pero ya después de dice, por los pecados voluntarios ya no queda otra. Ya no había otra forma de sacrificar algo de parte de Dios. Sacrificó su sangre y sacrificó su vida. Pero ya después ya dijo, ya no queda otra cosa. ¿Cómo lo salvamos? Ya no. Porque decidieron pisotear la sangre de Cristo. Decidieron pisotear el nombre del Jesucristo. Decidieron, hermano, ya no hacerle caso a la bendita palabra, porque decidieron pecar voluntariamente. Por eso hay que entender bien esto, porque pecar voluntariamente no es que ya tiene años en el Evangelio y todavía no lo entiende. Pues no lo entiende, son pecados de ignorancia, porque no le enseñaron la consecuencia que viene. Desprecian la sangre de Cristo para ser perdonados. Un día se enfrentarán al Dios vivo. Por eso usted y yo no debemos de desperdiciar, no debemos de dudar, no debemos de saber que Cristo nos ha perdonado, nos ha salvado. Desprecian la sangre de Cristo, pisotean, le hacen afrenta al Espíritu. En Romanos 5, versículo 13, por eso apareció la ley, para darnos a entender la importancia de, hermano, de no volvernos atrás. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No se inculpa, hermano, porque no había culpabilidad de pecado, la gente no se sentía mal.
porque no saben que están pecando. Pero cuando aparece la palabra, nos hace ver que lo pecador que somos. Por eso es importante que usted entre más lea la palabra, más se va a dar cuenta qué tan pecador era. Por eso aquellos que dicen que yo no sé que no sé nada y entre más sé que no sé nada, está equivocado para mí está equivocado ese eslogan, esa palabra. Para mí lo correcto es que entre más conozco de la palabra, más pecador soy. Más conozco que soy muy pecador delante de Dios. Soy consciente que cada día me equivoco más. Soy consciente porque la misericordia de Dios sobre mi vida. Por eso, para entender y saber que Dios es santo, primero Dios nos hace saber primeramente nuestra condición. La única manera de saber y entender que Dios es santo es que entienda lo pecador que somos tú y yo. Es la única manera. Porque el hombre llega a compararse con Él, al sentir soy santo, soy justo, soy perfecto, cuando solamente Él es justo, Él es perfecto y Él es santo. La versión al día dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado, dice, no se toma en cuenta cuando no hay ley, cuando no se enseña qué es pecado. No hay pecado, hermano, la gente puede estar pecando sin saber qué es pecado. Por eso dice también en la versión internacional, dice, antes que se promulgara la ley ya existía el pecado en el mundo, pero al no haber ley tampoco el pecado podía ser sancionado. No podía. Otra versión dice, como no hay ley, no se podía declarar culpable de haberla transgredido. ¿Qué tenemos que estar enseñando nosotros, hermano? Que la palabra denuncia todo pecado. Por esta razón mi Señor vino, hermano, no vino a condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo no sabía que era pecado. No sabía, no podía enjuiciársele, pero Él vino a predicar que era pecado. Toda transgresión a Dios, toda violación a Dios. Hasta que se predicó el bendito evangelio, el mundo supo que es pecado. Hasta que se predicó el bendito evangelio, el hombre manifestó el pecado en contra de Dios. Oh, hermano, el pecado es la ausencia de Dios en la vida de los hombres. Por eso dice que es muy visible. Dice que el pecado de Adán era muy visible ante los ojos de todos. Abiertamente pecaba Adán. ¿Cómo pecaba abiertamente? No se daba cuenta, hermano, que estaba en desobediencia, estaba siendo engañado en su propia mente. Hermano, era muy visible por aquel, hermano, aquellos que andan en desobediencia a la bendita palabra, viven pecando abiertamente, no tienen descaro que los vean. El que vive pecando abiertamente, sin ningún descaro, acá dice, hermano, que es porque andaban en desobediencia. Entonces, no sé, cuando hay un peligro ahí, Adán pecaba libremente. Adán pecaba libremente ante los ojos, porque no se le había aplicado la palabra. Es muy visible que el hombre que anda en desobediencia a la palabra viva pecando ante los ojos de todos, porque no tiene a Cristo en su vida. El hombre que anda pecando abiertamente ante los ojos de todos no tiene a Cristo en su vida, porque está transgrediendo la ley y no sabe que lo que está haciendo es malo delante de Dios. Por eso en el libro de Juan, primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esta palabra, todo aquel que no practica el pecado, eso no quiere decir que no sea pecador. Lo que está diciendo aquí esta palabra, no practica, significa en el griego, significa
Poieo, y significa de la palabra celebrar. No celebra el pecado, no se goza en el pecado, no lo anda gritando a todo mundo y lo publica. El pecado, porque hay quienes publican el pecado, hay quienes celebran el pecado, no tienen reparo de decir con quién andan, no tienen el reparo hasta publicar con quién andan, sabiendo que está mal lo publican, dicen hasta los nombres, dicen hasta lo que hacen. Dice dice que el que es nacido de Dios no celebra el pecado, no se goza en el pecado, no disfruta el pecado, hermano, dice, no lo anda exhibiendo. Todo el que ha nacido, dice, de Dios no celebra. Por eso cuando el hombre peca, el Hijo de Dios peca, se siente mal, hermano, por haberle fallado al Señor. ¿Y hacia dónde corre? Hacia cual se corre es el trono de la gracia y de la misericordia, a pedir perdón, a reconciliarse con el Señor por haber pecado. Después de haber recibido a Cristo no practicamos el pecado, o sea, no nos gozamos, no nos causa un gozo, aunque nos equivocamos, fallamos, caemos en el engaño, no nos arrepentimos, nos duele haberle fallado al Señor. Aunque seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores, hermanos, que buscamos la limpieza de nuestra vida. Buscamos la limpieza, por eso Cristo nos rescató, no por ser santos, sino porque somos pecadores que necesitan ser limpiados del pecado. Pecamos ante los ojos de Dios, no abiertamente ante los ojos de los hombres. Somos pecadores para ser limpiados. Hacernos para, hermano, porque Dios nos llamó para ser libres de condenación eterna. O sea que el que es nacido en Cristo ya no celebra el pecado, no lo disfruta, no se goza, sino lo contrita en su corazón por haber fallado y se arrepiente, querido hermano. Pero el pecador le gusta y disfruta del pecado, convirtiéndosele en un estilo de vida, cada día, cada fin de semana, buscando a dónde ir a pecar. Los hijos de Dios no celebran el pecado, ni se gozan cuando pecan, sino que se sienten mal y se apartan. Esa es la característica. Queridos hermanos, tiene que aparecer la palabra en nuestra vida que nos haga ver que la Biblia, hermano, nos acusa de pecado. Nos hace ver que somos hombres pecadores. Pero el que le da hermano abiertamente como lo hacía Adán, que no importa que lo vea que es desobediente, no importa que lo vean todo el mundo, no tiene a Cristo en su vida. Por lo tanto, hermano, la muerte está reinando sobre su vida. Por eso la Escritura dice que antes éramos enemigos de Él. Colosenses 1:21 dice que éramos enemigos. Y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. En vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Seguiremos siendo pecadores, pero pecador que se va limpiando en cada error, en cada equivocación. Antes éramos enemigos de Dios. En nuestra mente, nuestros pensamientos siempre eran de tendencia al mal. Nuestros pensamientos eran siempre en tendencia al pecado. Ahora nuestros pensamientos son en agradarle a Él, en buscar cómo agradarle. Porque si siendo enemigos, dice en el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Ahora ya no somos enemigos, somos hijos de Dios. El que piensa en el pecado, hermano, la muerte está sobre él. La gente en cualquier momento puede morir. El que odia el evangelio es enemigo de Dios.
el que no soporta el Evangelio. Ese es su pecado. El pecado del mundo es odiar el Evangelio. El pecado del mundo es rechazar el Evangelio, porque sabe que Dios les va a quitar. Si quieren agradarle a Él, si quieren seguirle a Él, tendrán que dejar todo eso a un lado. La salvación es renunciar al pecado. La salvación es renunciar a la desobediencia. Es renunciar a la rebeldía, a la maldad, al mundo. Esa es la salvación. Pero, hermano, el que odia el Evangelio es enemigo de Dios y la desobedece abiertamente ante los ojos de todos y ante los ojos de Dios. Pero el que la obedece, pero a la vez falla en su vida, es justificado ante los ojos de Dios, por cuanto fue llamado a ser limpio, para ser limpio de todo lo malo, de todo el pecado. Por eso Pablo dijo: hago lo que no quiero, el pecado mora en mí. Hermano, el reino de Dios es agradar al Padre. Venir a Cristo es agradarle en todo, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Necesitamos que la palabra de Dios vino a denunciar qué tan pecador somos. Pero no podemos pecar abiertamente, porque representa que no tenemos a Cristo en nuestra vida, aún estando en Cristo. No importa qué tan desagradables seamos, hermano, porque es importante buscar al Señor en nuestra vida. Dice en el versículo 18: porque el que en esto sirve agrada dice a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el hombre, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, sino, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjese, hermano, dice la fe, dice la versión La Fernández, la fe bien formada, que tú tienes, resérvala para tus relaciones personales con Dios. Dichoso el hombre que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. Oh, hermano, una fe bien formada es aquella que tiene una relación personal con Dios. Pero el que teniendo dudas de si su alimento está prohibido o permitido, sin embargo lo que come se hace culpable al no proceder conforme al dictamen de su conciencia, pues todo lo que se hace con mala conciencia es pecado. Otra versión dice, hermano, pues cuanto dice que porque no actúa con convicción de fe, y todo aquello por cuanto no, si se hace sin convicción, es pecado. Todo aquello que no se hace convencido que lo que estoy haciendo realmente le está agradando a Dios, es pecado. Hay muchas formas de pecar, pero la mayor de ellas es, hermano, no violando la ley de Dios. Porque así dice que obedeciendo a Dios mantenemos una relación personal con Él, una relación íntima con Él. Y todo aquel que no mantiene una relación íntima con Él, una relación estrecha con Él, dice, hermano, y duda de lo que está haciendo es para agradar a Dios, se le convierte en su vida en un pecado. Se le convierte en su vida en un pecado. La Interamericana dice, mantén tus propias convicciones ante Dios. Dichoso aquel que en su conciencia no le reprocha su decisión,
que si no come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra, y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Es pecado. Todo, dice la versión sencillo, lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre ustedes, entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo, o lo come, hace mal porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Por eso tenemos que tener una convicción bien clara que lo que estamos haciendo al Padre le agrada. Y si nosotros en nuestra conciencia no estamos convencidos que lo que hicimos fue agradable a Dios, es pecado. Por no mantener una relación estrecha con Él. Si no estamos convencidos que lo que estamos haciendo le es agradable al Padre, es pecado. Que nuestras actitudes, nuestra mente, nuestra boca realmente esté convencida de que esto le agrada al Padre. ¿Cómo sabemos que al Padre le agrada? Porque su palabra lo dice. Porque no practicamos el pecado, no nos gozamos haciendo maldad. No nos gozamos dañando la vida de otros. No nos gozamos, hermano, metiéndole tropiezo a otros, sino porque lo que hacemos vivimos para agradarle al Padre. Queremos estar libres. Nos equivocamos, fallamos, pero no queremos fallarle a Él. Si no fuera por la ley del pecado, por la ley de Dios, no sabríamos que estamos haciendo mal para con Él. Nuestras convicciones no están seguras. Bendito evangelio que Dios nos ha dado para revisar nuestra vida y para limpiar nuestra vida. Hermano, en Cristo Jesús tenemos que limpiar nuestra vida. Que Cristo reine por medio de su palabra, que Él decida sobre nuestras vidas. Por eso es importante ponerte a cuentas. Ponte a cuentas, hermano, y vuelve a empezar si es posible. Ponte a cuentas, hermano, para que Dios en nuestra vida todos los días levantemos a agradarle a Él. No nos gocemos en lo malo, sino que nos cause un contrito, hermano. Nos cause un algo en nuestro corazón que nos haga arrepentirnos. No disfrutes el pecado. Reprende el pecado. No te deleites en el pecado. Apártate del pecado. Para que tengas vida. Para que Dios perdone todo, hermano. Todo lo malo que hemos hecho. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Cristo. Ponte a cuentas con Él. Y si tu conciencia dice que estás haciendo lo correcto, no pecas, sino que estás hallando gracia. Y la sangre de Cristo te limpia de todo mal. ¿Por qué pecamos? Porque lo hacemos por ignorancia. Porque no se nos ha predicado el evangelio correctamente. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Vuelve a Cristo. No importa qué pecado hayas cometido, vuélvete a Cristo. Poderosa es la sangre de Cristo para perdonar, y la vida de Cristo estará en tu vida. No desobedezcas al Señor abiertamente, porque eso es no tener a Cristo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Gracias a todos los hermanos y hermanas que esta mañana comentaron. Muchas gracias. Los que están detrás, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana con una palabra, con un mensaje de vida para tu vida. Gracias, hermanos, ayúdenos a compartir, denle like a la página para que les lleguen las notificaciones cada mañana, con una palabra que te haga volver el corazón a nuestro Padre y que nos haga entender que somos pecadores todos los días, pero la ventaja que tenemos, que podemos correr al trono de la gracia y de la misericordia
y mantenernos unidos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Bienaventurado el hombre que no se condena, que está seguro que lo que está haciendo le agrada al Padre. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.